Ahora sí, vamos a la palabra, hermano. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20. Libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a estar meditando en esta mañana bajo el tema humildad, palabra y vigilancia, tres pilares del pastorado. Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Cuenta una historia, hermanos, mientras ustedes van buscando el versículo, que en una pequeña comunidad rural de África había un pastor llamado Samuel. Y durante años este hombre humilde, tanto en posesiones económicas como en su actitud, durante años este hombre pastoreó una pequeña iglesia fiel a la palabra, que a pesar de su tamaño en número, era una iglesia que se mantenía vibrante en esta comunidad de África. Una iglesia con una pequeña capilla construida con ladrillos de barro y con algunas planchas de zinc. Y a pesar de estas limitaciones económicas y serias dificultades, este pastor, Samuel, siempre se mantuvo fiel a su iglesia y a su rebaño. Un día, que parecía ser un día común y corriente, de repente se desató en esta comunidad y en gran parte de esta región de África una epidemia. Imagínense ustedes, muchos recordarán cuando el COVID nos llegó de repente, que un día estábamos trabajando y al otro día estábamos todos trancados. Se desató una epidemia similar. En un día decretaron estado de emergencia en esta región. Las autoridades cerraron los mercados, las escuelas y por consiguiente la pequeña capilla que pastoreaba Samuel también tuvo que cerrar su puerta. Pero Samuel sabía que su labor, a pesar de esto, no podía detenerse. En una pequeña bicicleta que tenía, una bicicleta vieja, oxidada, cargó una mochila con Biblias y alimentos básicos y comenzó a visitar una por una todas las familias, no solamente de la iglesia, sino todas las familias de la comunidad. Y este hombre pedaleaba diario kilómetros y kilómetros en su pequeña bicicleta. A veces se le caía la cadena, tenía que pararse y repararla, llevando esperanza y consuelo espiritual a todas las familias de esta región. Y en cada hogar donde Samuel entraba, oraba, escuchaba las necesidades de la familia y les leía una porción de la palabra, compartía con ellos tanto el alimento físico como el alimento espiritual. Y era tan ardua la labor de este pastor que a veces él llegaba a su casa sin haber comido nada durante el día completo, porque todo lo que tenía lo compartía con la comunidad que él visitaba. Humildad, palabra y vigilancia, mis hermanos. Y es a esto a lo que yo quiero que estos versos que vamos a meditar en esta mañana llamen nuestra atención. Por la gracia del Señor, nosotros hace 2 años y medio tuvimos el reconocimiento de 3 nuevos pastores y hemos sido testigos nosotros como iglesia de cómo nuestra iglesia local ha florecido aún más por el ministerio que estos hombres están llevando junto a los pastores que ya estaban establecidos en nuestra iglesia. Y es relevante, hermanos, que abordemos este tema acerca del pastorado, porque hace 2 años y medio que no hemos vuelto a hablar del pastorado. Luego de que reconocimos los pastores, estos temas, que son muy importantes, no hemos vuelto a tocarlo, pero también, hermanos, es relevante que toquemos estos temas, porque yo estoy convencido que el Espíritu Santo no detiene su obra en esos hombres que ya fueron reconocidos. Yo estoy convencido que no debemos esperar como iglesia local a que uno de nuestros pastores, el Señor lo llame a su presencia para que nosotros nos veamos en la necesidad de que tenemos que reconocer otro pastor.
yo estoy convencido que tal vez en unos años el Espíritu Santo va a continuar levantando hombres de esta congregación, de esta que es tu iglesia y mi iglesia, hermanos, para que sean reconocidos como pastores y colaboren con la obra del Señor, como lo han hecho Augusto, como lo ha hecho Ventura, como lo ha hecho Don Pablo, como lo están haciendo Josué, Ismael y Benjamín. De modo que, hermanos, nosotros como iglesia debemos estar vigilantes para reconocer si hay otros hombres en medio nuestro que el Señor está o estará llamando en los próximos años al pastorado. Debemos estar vigilantes. ¿Y cómo podemos estar vigilantes? Si estamos empapados de este tema acerca de los pastores. ¿Qué pide Dios para la iglesia para que un pastor sea reconocido? Si no lo sabemos, lamentablemente pasarán años y años y probablemente tengamos la necesidad, pero no haremos el reconocimiento. El Señor ha delegado autoridad en hombres, varones, que vigilen, dirijan y supervisen a su novia, que es la iglesia. Y esta dirección de la iglesia la llevan a cabo hombres que el Espíritu Santo, como vamos a ver en un momento, el Espíritu Santo escoge conforme a los requisitos que la misma palabra de Dios nos dice. Muchos recordarán esos requisitos: marido de una sola mujer, un hombre que anhele el pastorado, un hombre que sepa manejar la palabra de Dios, un hombre que no se ha dado al vino, que no se ha dado a ganancias deshonestas, ni a la codicia, entre otras cualidades que la palabra de Dios nos dice. No se trata, hermanos, de hombres perfectos, pero sí se trata de hombres que tengan las cualidades necesarias conforme a como Dios dice en su palabra. Y aunque este ministerio de los pastores tiene autoridad para regir los asuntos de la iglesia, la autoridad de estos hombres siempre está y estará subordinada a lo que la palabra de Dios dice. Aquí hay hermanos que tienen empresas y esos hermanos pueden mañana llegar y decir: miren, las cosas las vamos a hacer diferente hoy. Esto que hacíamos así lo vamos a hacer de otra forma. Este horario que nosotros teníamos lo vamos a cambiar. Lo pueden hacer porque la empresa es de ellos. Sin embargo, la iglesia no es una empresa personal. La iglesia no es un lugar donde los pastores pueden simplemente decir: esto lo vamos a hacer así, a menos que la palabra de Dios les dé la autoridad para hacer esos cambios que ellos están proponiendo en la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo que el mismo Señor adquirió con su sangre. Y de la misma manera que el pastor Samuel de esta zona rural de África, el Señor espera que sus pastores pastoreen a su rebaño, a su iglesia, conforme a su palabra. No es ni más ni menos. No es que los pastores se van a inventar cosas creativas y nuevas. Es simplemente que sean fieles a lo que Dios nos permite ver en su palabra. Ahora bien, ¿cómo los pastores han de hacer esto? ¿Cómo los pastores han de pastorear la iglesia? ¿Cómo los pastores, hermanos, han de pastorear tu vida y mi vida que formamos parte de esta iglesia local? En primer lugar, y acompáñenme a ver el versículo 17 en adelante del libro de Hechos, capítulo 20. En primer lugar, hermanos, sirviendo al Señor con humildad. Miren lo que dice Pablo. Pablo llama a los ancianos que están en Éfeso. Pablo está en Mileto, a unos 58 kilómetros de Éfeso. Pablo manda a llamar a los ancianos y nos dice el versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Después de visitar varias ciudades en este viaje misionero de Pablo,
él vuelve a este pequeño pueblo llamado Mileto, que como ya mencioné, estaba a unos 58 kilómetros de Éfeso. Desde allá manda llamar a los ancianos, a los pastores de las iglesias en Éfeso, para él darles sus últimas instrucciones de manera personal. Y en estos versos, hermanos, lo que nosotros podemos ver claramente es el corazón pastoral de Pablo, el cual él quiere transmitirle a los ancianos para que ellos puedan imitarlo, así como él imita a Jesucristo. Y no solo ellos, sino que cualquiera que anhele el pastorado pueda hacer una imitación fiel de lo que Pablo va a mencionar. Como él mismo dice, es la última vez que estos hombres lo iban a ver personalmente y no había una mejor ocasión para instruirlos en el ministerio que ya ellos habían recibido por la palabra de Dios. Y en la parte de introducción del discurso de Pablo, él les recuerda su modo de vida. Pablo les dice, ustedes han visto mi comportamiento. Pablo duró unos 3 años y medio aproximadamente en Éfeso predicando y fundando iglesias. Por lo tanto, ellos podían dar testimonio de cómo había sido el comportamiento de Pablo. Pablo no simplemente le habla de manera teórica acerca de lo que es la humildad. Pablo se pone él mismo como ejemplo y les dice, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. Desde que Pablo pisó esta ciudad, dispuso su cuerpo, mente y corazón para servir al Señor. Y es interesante porque este servir al Señor que Pablo habla aquí es como si un esclavo le estuviera sirviendo a su amo por amor. Pablo le dice, ustedes me han visto esclavizarme a la obra del Señor con humildad. Con humildad. Bien dice o decía un teólogo del siglo V, Agustín de Hipona, para aquellos que aprenderán los caminos de Dios, la humildad es la primera cosa, la humildad es la segunda y la humildad es la tercera. Pablo quería replicar esta misma actitud en todos los ancianos de Éfeso. Él no quería ser recordado y reconocido como el gran apóstol de los gentiles, como evidentemente lo fue. Él quería ser recordado y reconocido como un hombre que sirvió humildemente al Señor. Ustedes me han visto, dice Pablo, sirviendo al Señor con humildad. Él sabía cuál era su puesto. Él no era el jefe de la iglesia, él no era el mandamás de la iglesia, él era un esclavo administrador de los recursos de Dios. De hecho, en muchas de sus cartas, Pablo se presenta a las iglesias diciendo, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol y esclavo de Jesucristo. Hay una triste realidad, hermanos, y es que el ser humano, cuando sabe que tiene autoridad sobre otros, el pecado que mora en él lo lleva muchas veces a actuar como jefes, a actuar como caudillos, a actuar como personas autoritarias. Muchos de nosotros hemos tenido jefes o personas que están por encima de nosotros en nuestros trabajos o incluso en la universidad, muchos maestros. Y hemos visto cómo estas personas han abusado de su autoridad porque ellos tienen una posición mayor que nosotros. Muchos también habrán leído esa tercera carta del apóstol Juan. Juan escribió 3 cartas. En la tercera, Juan le escribe a este hermano Gallo y le dice algo muy interesante. Le dice, miren, hay un hermano allá, cerca de ustedes, que se llama Diótrefes. Muchos recordarán ese nombre. Y Diótrefes, yo le he escrito a la iglesia y a él le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Cómo, Juan? Y él no nos recibe. Y Juan le dice,
por esta causa, si yo voy allá, yo recordaré las obras que hace este hombre, que se cree el jefe de la iglesia, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El jefe de la iglesia, Diótrefes. Esa misma actitud es la que Pablo quiere que los pastores no copien. Pablo les dice, yo he servido al Señor con humildad y quiero y deseo que ustedes me imitan a mí como yo imito al Señor. El mismo Señor Jesús tuvo que lidiar con los problemas de falta de humildad con sus discípulos. Llegó un momento en que los apóstoles no estaban buscando servir humildemente, sino tener posiciones delante de la gente. Y Jesús se dio cuenta de esto. Y Jesús le dice en Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen, son los grandes que ejercen autoridad y potestad sobre ella. Y yo me imagino a los discípulos, sí, nosotros lo sabemos. Y el Señor le dice, mas entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, pastores de esta congregación, es muy bonito tener el título de pastor o anciano. Sin embargo, el Señor espera que ustedes sirvan a la iglesia como si fuera el mismo Jesús que estuviera presente a través de ustedes. El Señor espera que ustedes sirvan a su iglesia como si fuera el mismo Señor Jesús que estuviera presente a través de ustedes, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Eso quiere decir que al igual que Pablo y miles de pastores alrededor del mundo, nuestros pastores sufren por esta iglesia. Nuestros pastores, al igual que Pablo, han de derramar sus lágrimas cuando un hermano no está bien, está enfermo, está en pecado o está descarriado, o inclusive cuando un hermano habla calumnia a sus espaldas. Todo eso viene en el paquete del pastorado. Como bien dijo alguien, el ministerio del pastorado es un llamado a sufrir. Es un llamado a sufrir por la causa del Señor. Pablo lo dijo, yo he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Imagínense ustedes a Pablo, las lágrimas que tuvo que derramar con los hermanos de Corinto. Esos hermanos que tenían muchos dones, mucha sabiduría, pero había mucha inmadurez en medio de ellos. Y Pablo les escribió en 2 ocasiones corrigiéndole y con lágrimas en la mano porque amaba a esos hermanos. Ese es el llamado del ministerio pastoral. Una noche, mientras el pastor Samuel regresaba de visitar una familia muy enferma de la comunidad, tuvo un accidente en su vieja bicicleta, en un camino muy oscuro. Imagínense ustedes, en África las calles no son buenas y en una zona rural aún menos. Y con una pierna herida, el pastor empujó su bicicleta hasta llegar a su casa, donde su esposa lo atendió. Y al día siguiente, el pastor con su pierna herida, a causa de la obra que estaba llevando, volvió a tomar su bicicleta y fue a visitar otras familias. Lastimado, herido y agotado por la obra del Señor, pero gozoso. Y yo me imagino, yo supongo, que este pastor Samuel meditaba frecuentemente en lo que Pablo va a decir más adelante en el versículo 24. Pablo nos dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo para mí
preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A pesar del sufrimiento por la iglesia, a pesar de las lágrimas derramadas por la iglesia, este hombre se levantaba cada mañana adolorido a servir a esa iglesia por la cual él sufría y la cual él amaba. Hay una frase que es usada en muchos ámbitos seculares y cristianos, y esta frase dice que un gran poder implica una gran responsabilidad. Y si bien el ministerio pastoral no es un poder, es un ministerio que implica una gran responsabilidad. Las vidas de nuestros pastores, hermanos, están más expuestas. Las vidas de las familias de nuestros pastores están más expuestas. Lo que nuestros pastores dicen dentro y fuera de la iglesia está más expuesto. Por eso Pablo es muy enfático al decirle: ustedes, la iglesia, los consiervos ancianos, ustedes han visto mi comportamiento desde el primer día que llegué a Éfeso. Y no piense, mi hermano, que esto es solamente para los pastores. Usted y yo hemos de imitar lo mismo, no solo los pastores, porque todos hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo y estamos llamados a andar como Él anduvo, sirviéndonos como si fuéramos esclavos por amor los unos de los otros, con toda humildad, porque este modo de vida no está reservado únicamente para los pastores de la iglesia, sino para usted y para mí, que somos creyentes comunes que nos reunimos en esta iglesia local. El apóstol Pablo, enseñando de esta virtud de la humildad, él le dice en unos versos muy conocidos por nosotros, le dice a los filipenses lo siguiente en el capítulo 2, verso 3: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Y hay paréntesis, esto no se lo está diciendo a pastores, se lo está diciendo a un creyente como usted, a un creyente como yo, a un creyente chiquito en edad y a un creyente mayor en edad. Le dice: no hagan nada ni por egoísmo ni por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y Pablo podía ponerse como ejemplo también a los hermanos de Filipos. Sin embargo, Pablo usa un ejemplo que es el mayor ejemplo de todos. Pablo, ¿cómo hacemos esto? Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú quieres saber, mi hermano, cómo tú puedes servir con humildad a tu iglesia? Mira el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo Dios y hombre, de manera voluntaria decidió dejar su posición, decidió dejar la diestra del Padre, se humanó en un hombre sin pecado y vino a servirnos como si fuera uno más de nosotros, hasta dar su vida en la cruz del Calvario. Él se humilló al descender, al tomar la forma de un hombre, pero se humilló aún más en que, siendo sin pecado, tomó tu pecado, mi hermano, tomó mi pecado y lo llevó a la cruz del Calvario para obrar tu redención y mi redención. Y Pablo dice, esa actitud que hubo en Cristo es la que debe reinar en medio de la iglesia. Allá afuera yo trabajo en Claro y soy consultor de negocio. Aquí adentro yo soy tu hermano. Aquí adentro yo soy uno más. Aquí adentro yo no tengo una posición como tal vez tengo donde trabajo. Aquí adentro yo soy tu hermano, que si tú me necesitas, se supone que la Biblia me manda que yo debo estar ahí presente para cubrir tu necesidad.
Allá adentro tendrás tu posición en tu empresa, o en la universidad, o en el colegio, o en la escuela, pero cuando estamos aquí reunidos, somos hermanos. No hay posiciones. La única posición que hay es la de los pastores, y no es una posición como tal, es una función que ellos ejercen en medio de la iglesia. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Por eso Él nos exhorta en Mateo 11, versículo 29, diciéndonos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, hermanos, la única manera en que todos podemos servir al Señor con humildad, y en especial nuestros pastores, es yendo a las Escrituras continuamente a aprender del Maestro, porque Él mismo nos manda: aprendan de mí. Pero además de servir al Señor con humildad, los pastores han de pastorear la iglesia predicando exclusivamente la palabra de Dios. Escúcheme mi palabra: predicando exclusivamente la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 20: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hoy en día, a raíz del auge de la tecnología, más que en ningún otro tiempo, han surgido supuestos cristianos que publican y difunden mensajes en las redes sociales. Mensajes que usted ve, mensajes que nos hemos topado con ellos en diferentes redes sociales. Pero como bien dice un refrán, todo lo que brilla, mi hermano, no es oro. Y asimismo, todo el que habla en nombre de Jesús no está predicando el verdadero evangelio realmente. Debemos estar vigilantes para no ser seducidos y arrastrados por falsas doctrinas y falsos evangelios. Se hace urgente que nosotros atendamos a la advertencia que el mismo Pablo le hace a los colosenses, diciéndoles: miren, cuidado que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuidado, iglesia. Hay predicadores, por ejemplo, que dicen que si Cristo te salvó es para hacerte rico materialmente aquí en la tierra, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un hijo del rey, y los hijos del rey no pueden andar en pobreza, en servidumbre, que si tú no lo eres de esa forma es porque, cuidado, tú necesitas pactar con Dios, darle un dinero a Dios para que Dios te devuelva y te multiplique ese pacto que tú estás haciendo, y tienes que sembrar para ser prosperado. Hay otros en las mismas redes que vienen diciéndonos que tienen unos códigos ocultos, que ellos son los que más saben de la bolita del mundo, que Pablo era un novato delante de ellos, que ellos son los que saben verdaderamente el conocimiento superior de Dios. Pero el mismo Pablo nos dice que toda la sabiduría de Dios está escondida en Cristo Jesús. Cualquier predicador, hermano, que usted le habla de muchas cosas y no le predica y le habla claramente de Cristo y este crucificado, quítelo. Hágale un bien a su alma, hágale un bien a su mente y quítelo. No se detenga a escucharlo ni por un segundo. Otros niegan que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Otros también niegan que Jesús resucitó corporalmente. Muchos niegan que la doctrina cardinal que nosotros creemos, todos los cristianos, acerca de la Trinidad. Hermanos, pastores, es en medio de esta generación que nosotros estamos llamados a predicar y a aferrarnos exclusivamente a la palabra de Dios. No es en otra generación que nos ha tocado vivir, es en esta, porque todas estas locuras que uno ve en las redes sociales y que escucha en supuestas iglesias, todas esas locuras no han venido de afuera, han surgido de hombres de la iglesia
que un día se pararon con una revelación nueva y comienzan a dirigir la iglesia por un camino muy diferente a la palabra de Dios. Por esta razón es de suma importancia que todos los hermanos conozcan cuáles son las funciones de nuestros pastores y de los predicadores, porque si no están cumpliendo con ellas, ustedes como iglesia pueden llamar a capítulo a un predicador, a un pastor que evidentemente no está cumpliendo con sus funciones. Pablo va a decir en el versículo 19 que es de la misma iglesia que van a surgir los lobos rapaces, los hombres mentirosos. Miren lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todas las locuras que vemos en nombre de Dios, que se predican en nombre de Dios, han surgido de hombres y mujeres de la misma iglesia. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no predicar ni nada más ni nada menos que lo que Dios ha revelado en su palabra. Y si nosotros estamos llegando a alguna conclusión media extraña de su palabra, llame a sus pastores, llame a hermanos que usted entiendan que dominan la palabra y pregunte. Yo recuerdo que en una ocasión un hermano me llamó para hacerme una pregunta de la Biblia. Yo le dije, hermano, mira, yo ahora mismo no tengo la respuesta, pero vamos a investigarla. Y así fue. Yo llamé al hermano, le dije, mira hermano, sí, según lo que estuve investigando, según lo que dicen otros hombres respetados, teólogos, la interpretación correcta de este versículo es de esta forma. Porque de esa manera, hermano, es que la iglesia crece y no anda de aquí para allá creyendo una cosa hoy y creyendo una cosa mañana. Ya en los tiempos de Pablo habían surgido estas clases de maestros en la misma iglesia. Y por eso Pablo le exhorta a los ancianos y les recuerda que ellos lo han visto enseñar públicamente solo la palabra de Dios. Pablo no fue a ellos con una sabiduría ni con una filosofía fuera de lo que Cristo le había revelado. Así como un padre no da una piedra o una serpiente a un hijo que tiene hambre, todo lo que era bueno y saludable para la vida espiritual, Pablo se lo enseñó a la iglesia. Pablo dice, yo no he rehuido, o sea, yo no me he guardado para mí las cosas que yo sé que son para el bien y el crecimiento espiritual de todos ustedes. Todo se lo he enseñado. Y en este punto, yo quisiera llamar la atención de todos los que hacemos uso de la palabra de Dios, ya sea predicando, aquí desde el púlpito, o haciendo meditaciones. Hermanos, como predicadores, nosotros tenemos una gran bendición por parte de nuestra iglesia y nuestros ancianos. En otras iglesias, digamos de otras denominaciones, los únicos que predican son los pastores. En otras iglesias. Nosotros tenemos la bendición de que los pastores confían en nosotros y nos permiten predicar a la iglesia. Por lo tanto, hermano, nosotros como predicadores, cada día debemos prepararnos más y mejor para predicar todo el consejo de Dios. Hay hermanos que se preparan con su carrera universitaria y eso es bueno. Estudian, hacen maestrías, hacen diversos cursos para su propia preparación académica. Sin embargo, fácilmente este hermano que hace eso, que es bueno y que también es un predicador a la vez, probablemente nunca se ha leído un libro de predicación. Probablemente nunca ha adquirido tan siquiera un curso en línea para pulir las herramientas de predicación. Porque predicar no es simplemente yo abrir mi Biblia y exponer lo que Dios dice. Es parte de eso. Pero para uno predicar, hermano, uno gasta tiempo, oración, sudor y a veces hasta lágrimas para uno darle de comer saludablemente a la iglesia. Por lo tanto, el deber de nosotros como predicadores es esforzarnos conforme al poder del Espíritu en nosotros para cada vez más preparar mejor al pueblo de Dios
conforme a la palabra. Y eso debe implicar no solo un esfuerzo de los pastores y predicadores, sino un esfuerzo de la iglesia. Si usted ve que hay un libro que le puede ser útil a un hermano, cómprelo y regáleselo. Si usted entiende que puede ser útil a un hermano predicador de alguna manera, y usted sabe que es para el crecimiento de ese hermano y para el beneficio de la iglesia local, haga ese bien por su hermano y por su iglesia. No es que simplemente vamos a ir a un instituto, vamos a ir a un congreso, a adquirir mayor conocimiento. Nosotros vamos a ir para la gloria de Dios, para mi crecimiento como creyente y ser de mucha más bendición a mi iglesia local cuando yo abro la palabra para predicar. De modo que, como dice Pablo, podamos ser capaces de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es que estamos. Para todos, de una manera u otra, ayudarnos con la palabra de Dios al crecimiento tuyo y al crecimiento mío. Pero también, hermano predicador, debemos ser lo suficientemente humildes para recibir las críticas que nuestros pastores o la iglesia nos dé. Porque a veces uno puede estar aquí predicando y meter la pata o decir algo erróneo. Y debemos ser humildes para que si un hermano se me acerque y me dice, mira Ismauri, esto que tú dijiste aquí yo creo que no es así, es de esta forma. No, mi hermano, yo duré 3 días estudiando eso. No, escucha a ese hermano o a esa hermana, porque probablemente es cierto lo que ese hermano o esa hermana te está diciendo. Pero también la iglesia, hermanos, debe procurar tener una actitud receptiva a la palabra de Dios predicada. Debe procurar tener una actitud receptiva a la palabra de Dios predicada. En una ocasión, el apóstol Pablo está predicando, parten el pan, él comienza a predicar y dice la Biblia que se extendió largamente. Y un jovencito que estaba sentado en una ventana, Eutico, parece que el sueño lo venció, mi hermano. Parece que Pablo hablaba y seguía hablando y cayó desde esa ventana, cayó al suelo muerto, probablemente se desnucó. Y Pablo va, lo resucita, dice la palabra, y ahí fue que Pablo dice que predicó hasta el amanecer. Pero ¿por qué Pablo podía hacer eso? Porque había una iglesia deseosa de escuchar lo que ese hombre estaba diciendo de parte de Dios. Porque Pablo dice que los predicadores estamos delante de Dios ministrando y hablamos a la iglesia de parte de Dios. Hay un pastor llamado David Platt, Estados Unidos, que escribió un libro que se llama Radical. Y en este libro el pastor describe una historia bastante interesante. Como parte de un viaje misionero, este hombre visitó una iglesia que estaba clandestina en un país donde la persecución a los cristianos es muy fuerte todavía hoy en día. Y esta iglesia se reunía de manera escondida, de manera clandestina. Y cuando David Platt llegó a esta reunión, él veía que los hermanos estaban deseosos por escuchar y aprender la palabra de Dios. Estos hermanos eran un grupito pequeño, no podían regar la voz y decir que tenemos un culto, porque los persiguen los cristianos. Cada servicio, cada culto que ellos hacían era un riesgo de ir a la cárcel o de incluso perder sus propias vidas. Pero estos hermanos estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios. A pesar de que el acceso a la palabra de Dios era muy limitado, aquellos cristianos memorizaban pasajes y libros completos de la Biblia. Y cuando se reunían, compartían mutuamente lo que recordaban de la palabra, y otros se unían para escuchar con absoluta atención, como si fuera la única oportunidad de recibir la palabra del Señor.
y duraban horas y horas escuchando y estudiando la palabra de Dios. ¿Tú te imaginas, hermano, que esta fuera la última reunión que tú puedes escuchar la palabra de Dios? Ojalá y que no pudiera hacerlo. ¿Qué tan receptivo tú estás a que la palabra de Dios haga cambios en tu vida? Las riquezas del Evangelio son el tesoro que nuestras almas necesitan descubrir y redescubrir cada día. Pablo sabía que no hay ningún alimento que tenga todos los nutrientes necesarios para estimular, para fortalecer y hacer crecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo le daba palabra a la iglesia. Culto de oración, palabra de Dios. Partimiento del pan, palabra de Dios. Estudio bíblico, palabra de Dios. Ni nada más ni nada menos. Hace unos días yo estaba en YouTube. Ustedes saben que YouTube ahora es la fuente de todo lo que no sabemos cocinar. Yo estaba en YouTube buscando una receta de cómo hacer unas costillas al horno. Yo buscaba y la persona explicaba, mira, échale tanto de sal, échale tanto de ajo molido, de ajo en polvo, échale tanto de orégano, el horno ponlo a este nivel. Y yo decía, ven acá, pero ¿cómo que tan complicado hacer una costilla? ¿Cómo? ¿Por qué es que ser tan medido? Mis hermanos, si eso era yo que quería simplemente darle comida a mi esposa y a mi hija, imagínense ustedes un chef que tiene que cocinar para 300, 400, 500, 1000 personas. El chef debe elegir minuciosamente los ingredientes y preparar un excelente plato para sus comensales. De la misma manera, hermanos, un pastor y un predicador debe fajarse horas y horas para elegir los mejores ingredientes de la palabra de Dios y traer a la iglesia una comida celestial que sea saludable y que sea para el crecimiento del pueblo de Dios. Y eso era lo que Pablo hacía. Yo no he rehuido, dice Pablo, de predicarles todo el consejo de Dios. Y hasta aquí hemos considerado, hermano, dos encabezados. Primero, que para pastorear la iglesia del Señor se ha de hacer con un servicio humilde. Y en segundo lugar, hay que predicar exclusivamente la palabra de Dios. En tercer y último lugar, hermanos, esto se ha de hacerlo vigilando sus propias vidas y la vida de la iglesia. Los pastores tienen que vigilar sus propias vidas y la vida de la iglesia. Dice Pablo, versículo 28, por tanto, mirad por ustedes, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Otra versión de este mismo versículo dice, tengan cuidado, pastores, de sí mismos y de todo el rebaño. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Pero ¿en qué sentido los pastores tienen que cuidar y estar vigilantes de sí mismo y de la iglesia? En todo el sentido, hermano. En el sentido espiritual y en el sentido físico. El pastor debe ser un ejemplo de fe y conducta para la iglesia y la sociedad, y además debe procurar de enseñar a la iglesia lo que es ser un ejemplo de fe y conducta. Pablo le dice al joven pastor Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, sé ejemplo, Timoteo, de todos los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y luego un poquito más adelante, Pablo le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo, ve a ver lo que tú crees, cuídate a ti mismo, pero también ve a ver lo que tú estás enseñando en la iglesia. Con otras palabras, Pablo les dice a los pastores lo mismo que le dijo a Timoteo. Se van a quedar sin la presencia física de él, pero estas cualidades deben ser imprescindibles en todos aquellos que deseen pastorear la iglesia de Dios. Tienen que vigilarse a sí mismos y tienen que vigilar a la iglesia. Deben estar vigilantes a sí mismos con lo que ellos creen, con lo que ellos enseñan,
pero también deben estar vigilantes con la vida de la iglesia, lo que cree la iglesia y lo que se está enseñando en la iglesia. No obstante, hermanos, sobre todo esto, los pastores están llamados a ser fieles imitadores de Jesucristo. Si ustedes leen toda esta porción, desde el 17 hasta el 38, ustedes se van a dar cuenta que en lo que Pablo describe es una imitación de lo que el Señor Jesús hizo cuando estaba en medio de nosotros. Señor Jesús, viendo una vez a Jerusalén, dice la palabra que Él lloró sobre Jerusalén. Lloró, salieron lágrimas porque sabía lo que venía. El Señor Jesús sirvió a todos, sirvió a sus apóstoles, pero también sirvió a la multitud. Y cuando veía una multitud, decía, son como ovejas que no tienen un pastor. Y dice la palabra que sus entrañas se entremecían al ver la necesidad de la multitud. Pero también el Señor Jesús, ¿qué hizo? Predicar correctamente la palabra de Dios. Enseñar correctamente la palabra de Dios. Corregir los errores que muchos le habían dado en cuanto a la interpretación a la palabra de Dios. Los pastores están llamados a ser imitadores fieles del Señor porque ellos han de apacentar la iglesia del Señor. El impacto del pastor Samuel en esa comunidad rural de África fue evidente. La epidemia continuó durante todo un año y el pastor durante todo ese año hacía lo mismo de lunes a domingo, salir en su bicicleta mojosa a llevar la palabra y a llevar los pocos alimentos que él podía conseguir a los hermanos. Un año después, la epidemia termina. Muchas familias habían perdido seres queridos. La iglesia, aunque era pequeña, se convirtió en un símbolo de perseverancia. Y las familias de la comunidad que eran indiferentes al evangelio comenzaron a asistir de manera regular a la iglesia de este humilde pastor. El sacrificio y la entrega de Samuel les había mostrado el amor de Cristo en acción, el amor de un pastor. Y en una ocasión, en una reunión como la que vamos a tener ahora en unos minutos, en una reunión de la iglesia, de la comunidad también estaba invitada, una mujer se levantó con sus tres hijos, se puso de pie y dijo lo siguiente a la multitud: cuando perdí a mi esposo, que murió a causa de la epidemia, pensé que no sobreviviríamos. Pero el pastor Samuel un día llegó con palabras de vida y un saco de arroz. No solo alimentó mi cuerpo, sino también mi alma. Y hoy estoy aquí porque vi a Jesús en su compasión. Pastores, hermanos, están viendo los hermanos a Jesús en ti. Iglesia, están viendo nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros vecinos, a Jesús en nosotros. Que cuando vean a cualquier hermano digan: no, mira, yo cuando veo a ese hermano, yo veo a Jesús que viene hacia mí. Si bien la función principal de nuestros pastores es apacentarnos, darnos aliento, darnos alimento, guía y cuidar de nosotros, todos nosotros los creyentes tenemos el mismo llamado de servir con humildad a todos, amar y predicar la palabra de Dios y estar vigilantes con nuestras propias vidas también y con la vida de nuestros hermanos. El Espíritu Santo, como bien señala Pablo, es la persona que llama, capacita y pone a los pastores en la iglesia local. La iglesia reconoce por las Escrituras que estos hombres cumplen con los requisitos. Eso no significa que son una jerarquía de la iglesia, pero sí tienen la facultad para regir los asuntos de la iglesia. Pastores, es responsabilidad de ustedes vigilar esta iglesia, vigilar esta novia que Cristo ha delegado sobre sus hombros.
Así como ustedes han de preocuparse por suplir todo lo necesario a sus familias, así deben preocuparse por suplir el cuidado, la supervisión, el amor, la misericordia que esta iglesia necesita y necesitará. Pero iglesia, es responsabilidad de nosotros sostener a nuestros pastores en todo el sentido, en oración, en palabras de ánimo, y si hace falta, hasta económicamente. Alguien se podría preguntar, ya a modo de conclusión, hermano, pero ¿por qué es que hay que tener tanta exigencia, tantos requisitos, tantas instrucciones para dirigir a un grupo de personas, para estar al frente de un grupo de personas? Ni siquiera en una empresa exigen tanto a veces. Hay que tener tantas exigencias, hermanos, porque este grupo de personas es la iglesia del Señor. Dice la palabra, la cual Él ganó por su propia sangre. Mi amigo, escúchame bien. Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para dar su vida en expiación por todos los pecados de la iglesia. Él vino a salvar lo que se había perdido, fue a la cruz a morir y resucitó al tercer día, proclamando la victoria definitiva sobre el pecado, Satanás y la muerte. Si tú crees eso y te arrepientes de tus pecados en esta mañana, ahora mismo, de inmediato tú llegas a formar parte de la iglesia. Pero debes creer. Y a través de esta obra de redención, Cristo ha pagado todos tus pecados, te compró para sí, te adquirió para que fueras su pueblo, de su familia, de sus hermanos, y te congregaras en una iglesia local dirigida por hombres que Él mismo compró y ha dado a la iglesia para que estén al frente. De manera que pastores y futuros pastores de esta congregación, el Señor espera de ustedes que pastoreen a la iglesia conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él. Porque Él es el rey de la iglesia. Porque Él es el príncipe de los pastores. Porque no le pertenece a nadie más sino a Cristo. Cristo amó a su iglesia, nos dice Efesios, y dio su vida, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es del Señor. Por eso es que los pastores deben pastorearla conforme a lo que el Señor ha dicho. Pastores, quiero animarles con una exhortación final, como señala excelentemente un comentarista llamado F.F. Bruce. Él dice, la responsabilidad de los ancianos es grande al tener en cuenta que ejercen el oficio pastoreando el rebaño que no es suyo, sino de Dios, y que es comprado por Él al precio de la sangre de su Hijo. No se trata de algo que tiene poco valor, sino que cada una de las ovejas que se le encomienda a su cuidado ha costado la sangre de infinito valor del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro le dice a sus consiervos, a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahora bien, iglesia, debemos permitir que nuestros pastores nos pastoreen. Debemos permitir que nuestros pastores velen por nosotros, que no seamos ovejas rebeldes. Y eso va a implicar que si ellos ven pecado, ven desorden, ven algo que no está bien en nuestras vidas, ellos nos van a reprender con amor y gracia. Y nosotros con humildad debemos escuchar a nuestros pastores. Eso implica también, iglesia,
que nosotros no andamos en la vida como chivos sin ley, que debemos rendir cuentas, que debemos consultar con ellos las decisiones trascendentales que vamos a tomar. Debemos buscar sus consejos para casarnos, para nuestros matrimonios, para la crianza de nuestros hijos, para andar con sabiduría en cualquier ambiente que tengamos que andar. Debemos consultar con ellos porque Dios nos ha dado esos hombres para nuestro bien. No vea la vida, no vea a los pastores como que estos pastores sí se meten en lo que yo hago. ¿Y por qué si yo me voy a cambiar de un trabajo yo tengo que decirle a mi pastor? ¿Y por qué si a mí me gusta una muchacha yo tengo que decirle a mi pastor? O si me gusta un muchacho. Mi hermano, mi hermana, ellos velan por nosotros. Como que han de dar cuentas ante Dios mañana, Dios le va a preguntar a ellos por nosotros. Y probablemente hay cosas que nosotros hacemos que los pastores ni se enteran, que no debería ser. No estoy diciendo que tenemos que pedirle permiso a los pastores, pero consultar con ellos, porque ellos nos pueden guiar con sabiduría y probablemente la decisión que queremos tomar es una decisión errada. Y a través de los pastores, Dios nos puede impartir la sabiduría. Hebreos 13:17 nos dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Amén. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que ellos velen por nuestras almas ante Dios, dice Hebreo, para que ellos lo hagan con alegría, para cuando tengan que rendir cuentas de cualquier hermano aquí, puedan rendirlas con gozo, con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por los pastores que tú nos has dado. Hombres fieles, hombres sabios, hombres, oh Señor, que durante toda su vida han mostrado integridad y son irreprensibles, oh Señor. No son hombres perfectos, pero sí son hombres, oh Señor, que buscan imitar a Jesús en todas las posibilidades que ellos tienen. Por eso te damos gracias por ello, por eso oramos por ello, oh Señor. Ayúdanos a apreciarlos aún más, pero también abre nuestros ojos, oh Señor, para que si en años venideros hay otros hombres que el Espíritu Santo esté llamando a este ministerio, nosotros poder darnos cuenta y también como iglesia reconocer el llamado que tú estás haciendo a ellos por tu Espíritu Santo. Gracias por esta iglesia, gracias por los hermanos, Señor. Bendice sus vidas y ayúdanos cada día a crecer conforme a la estatura de Cristo. En su nombre oramos y por medio de Él.